Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por estar un día más en su presencia, por estar aquí reunidos en el santo nombre de Jesús. Vamos a poner este estudio en oración para que todo lo que nosotros digamos o hagamos aquí realmente sea guiado por el Espíritu Santo y sea para nuestra edificación y edificación de la iglesia. Vamos a orar. Sí, Padre, te amo oración al día más, Señor, por estar aquí en tu presencia. Te bendecimos y te alabamos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos ahora en el santo nombre de tu Hijo Cristo, que a través de tu Espíritu Santo seas que realmente guíes este estudio, Señor. Que cada palabra, que cada texto, Señor, testimonio que saque nuestra boca, Señor, en este estudio, realmente sea para edificación de nuestras vidas, Señor, Padre Santo, y para aprender cada día un poco más de ti, Señor. Guíanos, te lo pedimos, Señor. Úsanos como instrumentos en tus manos, en el santo nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bien, en el estudio pasado vimos la importancia de que un cristiano tenga el amor de Jesucristo en su corazón y que toda su vida sea un reflejo de este amor, ya que el verdadero amor, que es el amor nacido de parte de Dios, es el vínculo perfecto, vínculo que provoca que todo el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia, se mantenga en una unidad perfecta y al mismo tiempo permite que cada discípulo de Jesucristo se mantenga conectado con el Padre y se mantenga conectado con el Hijo de Dios a través de una comunión perfecta con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que está ahora ministrando la iglesia y guiando la iglesia, y es el que nos revela al Hijo y es el que nos revela al Padre. Es el Espíritu Santo. El verdadero amor es el que proviene de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios también entra dentro del orden de Dios. Orden que es muy importante para la iglesia cristiana. Lo vimos estudiando el capítulo 13 de Corintios en el estudio pasado. Ahora, ¿por qué es importante el orden de Dios? El orden de Dios es importante para la iglesia, porque en él se manifiesta que todo se hace por la voluntad del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Nada se hace fuera de ese orden. Todo es en ese orden. Es importante que se aprendan eso. En cada estudio que yo estoy dando, el orden de Dios, leo esta parte, porque eso fue como la confirmación que Dios me dio para hacer estos estudios del orden de Dios. Ahora, hoy por hoy en día, el tema del orden de Dios es muy importante para la iglesia de Jesucristo. Porque el hombre, en su rebeldía a Dios y en su egoísmo, es un ser que siempre se la pasa inventando cosas, tratando de redefinir las cosas que Dios ha creado y establecido. En el presente que estamos viviendo, esto se pone de manifiesto. Hoy más que nunca sucede. Hay hoy en día una agenda completamente satánica y diabólica que trae consigo una redefinición de todas las cosas que Dios ha creado, trayendo consigo un sistema de perversión y de corrupción a todos los niveles. Tal es así que este sistema corrupto y perverso ya ha penetrado a la iglesia cristiana, ya está en la iglesia cristiana. No es que corramos el peligro de ser alcanzados, no, ya ese sistema perverso y corrupto ya ha entrado en la iglesia cristiana, y no solamente en la parte de los miembros, la parte de la membresía, no, ya también sobre el liderazgo ha tocado y ha entrado de una manera muy fuerte. Por eso tenemos que estar claros de cuál es el orden de Dios en la iglesia cristiana. Este sistema se quiere establecer a nivel mundial y que todas las naciones y todas las personas se rijan y estén bajo su poder. Estés o no estés de acuerdo, te van a forzar a hacerlo. Ellos no te van a preguntar, ¿estás de acuerdo con nosotros? No, ellos no te van a preguntar eso. Ellos te van a decir, tienes que hacerlo. Ellos te lo van a imponer. Sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando del gobierno del anticristo. Está profetizado en la palabra de Dios. Por lo tanto, se va a cumplir, ya que es necesario que esto acontezca, porque cuando suceda, entonces vendrá el fin. Es una de las
señales del fin, el gobierno del anticristo. Mientras tanto, a los que hemos decidido ser verdaderos cristianos, nos toca perseverar en la doctrina bíblica y en el amor de Dios. La doctrina bíblica sin el amor de Dios se convierte en un dogmatismo más. Dios no vino para crear una religión más sobre la tierra, ni para crear dogmas de hombre. Dios vino para crear una relación personal de cada hombre con Dios, y a través de esa relación personal de cada hombre con Dios, que cada hombre acercándose a Dios le pueda conocer en lo íntimo, en lo secreto, y su vida ir cambiando. ¿Por qué? Porque he escuchado muchas veces de que cada hombre es un universo diferente. Mis problemas pueden ser similares a tus problemas o a tus problemas, pero no son los problemas de ustedes. Cada cual tiene algo que tiene que cambiar, algo que lleva en lo íntimo, algo con lo que lucha. Y eso es una relación personal con Dios. Mis problemas no te van a cambiar. Tú mirando cómo yo cambio mis problemas, quizás te pueda servir de ejemplo mi lucha para mantenerme firme en el Señor. Pero mis problemas no son la solución a tus problemas. La solución de tus problemas tú la tienes con Jesucristo. Como yo tengo la solución de mis problemas con Jesucristo. Por eso Dios no vino a crear una religión. Una religión establece patrones generales que todo el mundo tiene que seguir. Esto se hace así, te vistes así, te sientas así, caminas así, hablas así y haces que hacer las cosas. Eso es una religión. Y si no lo haces así, pues entonces tú no eres espiritual y estás fuera. No, eso es una religión. Ahora, una relación con Dios te lleva a conocer a Dios, te lleva a conocerlo y te lleva a conocer qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que a Él le agrada, lo que le desagrada. Y entonces cuando tú llegas a ese nivel y tú le amas, tú conoces el amor de Dios, tú comienzas a hacer las cosas por amor, que es lo que la Biblia llama un temor reverente en el caso de Jesucristo. No es que Jesucristo le tuviera miedo al Padre, si el Padre y el Hijo se aman intrínsecamente. No, es que Él caminaba toda su vida teniendo cuidado de hacer, no solamente de hacer algo que no le agradara al Padre, sino de hacer algo que al Padre le agradara y Él no hacerlo. Eso es un temor reverente. Él vivía una reverencia constantemente delante del Padre, siendo Dios. Porque la Biblia dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo Dios, nacido en forma de hombre, Él vivía así delante del Padre. Marcando un ejemplo. Si es que Jesucristo lo hizo, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Entonces, esa es la relación del hombre con Dios y caminar en ese sentido. Es como dos enamorados. Cuando dos personas, un hombre y una mujer, se conocen, que se enamoran, se pasan la vida buscando cuáles son los detallitos que les gusta a su pareja para complacerla. Y se basan en esa relación constantemente de complacerse de uno al otro. De qué es lo que le desagrada, no voy a hacer esto porque esto no le gusta, porque le va a desagradar. Y le gusta esto, pues entonces esto lo voy a hacer porque le va a agradar. Esa es una relación en que dos personas se cuidan mutuamente. Bueno, en lo espiritual es así, es un temor reverente. De andar en una reverencia para agradar a Dios. Para los discípulos de Jesucristo es muy importante fluir y estar bajo la unción del amor de Jesucristo. Porque si se enfría y se apaga el amor de Dios en nuestros corazones, se enfría y se apaga nuestra vida en Cristo. Y una vida apagada en Cristo Jesús es una vida débil y altamente manipulable. Que cualquier viento de doctrina, por todo pensamiento neoliberal, que aunque nace fuera de la iglesia cristiana, se introduce en ella para engañar y destruir a todo aquel que no permanezca firme en la fe. Es decir, el pensamiento neoliberal no nace en la iglesia, nace en el mundo y nace justo de la rebeldía y del egoísmo del hombre, de lo que él quiere, de lo que él desea, del egoísmo de la carne humana. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, mi meta, mi tiempo. Y entonces lo que hace es coger la palabra de Dios, coger el conocimiento de Dios y transformarlo a su manera. Peligro. Cuando tú estás haciendo eso, estás creando una religión. Y cuando tú estás transformando a Dios a tu manera, estás creando un Dios. No es al Dios de la Biblia que tú estás acercando. Te estás acercando al Dios que tú has creado. No, a mí no, yo soy pecador, pero tú sabes, Dios es amor y Dios me comprende y yo puedo seguir rebuscando mi pecado toda mi vida, que Él me va a perdonar porque Él es amor. Y yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo andar en fornicación, en adulterio, en borrachera, robando, acabando con el mundo entero, haciendo droga, esto y lo otro, engañando.
no pasa nada porque al final Dios es amor y me va a perdonar. No, eso no es así. Dios es amor y dio su Hijo en la cruz del Calvario para con su sangre lavar todos nuestros pecados. Ya Él se ha acercado a nosotros, ahora nos queda a nosotros acercarnos a Él. ¿Cómo yo me acerco a Dios? Ante todo en una actitud de humildad, reconociendo que soy pecador. ¿Y cómo también me acerco a Dios? Conociéndole. Yo no voy a conocer como qué cosa es lo que le agrada. Yo con mis pecados nunca me voy a acercar a Dios. En mi actitud de pecado, en mi actitud de rebeldía, no. Porque ahí me hago un ser soberbio. Y la palabra dice que el mismo Dios dice que resiste a los soberbios. Por lo tanto, en una actitud de pecado, una actitud intransigente, Dios no me va a recibir. Dios me recibe con un corazón contrito y humillado, reconociendo quién soy yo y pidiéndole su ayuda. Pero yo si me paro en mis 13 y esto es así, no importa. Y sí, yo sé, pero yo conozco, pero no importa. Dios es amor, no, así Dios no me va a recibir. Porque estoy en una actitud de rebeldía. Todo hombre tiene que quebrantarse delante de Dios y tiene que aceptarlo desde un punto de vista humilde. Los vientos de doctrinas neoliberales están hechos justamente para confundir y apartar a los cristianos del camino. Y hay que tener cuidado con eso, porque es como un lobo que se viste de mansedumbre, se viste de santidad. El diablo se transfigura y se viste de santidad, pero por eso no deja de ser diablo. Para permanecer firme en la fe hay que permanecer firme en Cristo. Para permanecer firme en Cristo hay que permanecer firme en su amor. Para permanecer firme en el amor de Dios hay que conocer y permanecer firme en el orden de Dios. Es la única manera. En Efesios 4, del 11 al 16. Cuando llegue digan amén. Amén. Efesios 4, capítulo 4, versículo del 11 al 16. Allí dice la palabra. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vemos cómo Dios capacita a su iglesia con dones y con ministerios, pero es para el crecimiento de la iglesia, es para la edificación de la iglesia y es para que crezcamos en amor los unos con los otros. Nosotros sin el amor de Cristo somos nada. De balde es que tengamos dones. Vemos la historia de Saúl, que en su estado de rebeldía, cuando ya Dios lo había desechado, ya casi en las últimas etapas de su vida, en un momento él pasa como rey y ve una compañía de profetas. Y él se aparta de la gente que donde él estaba y se va y se mete dentro de los profetas. Y ahí está donde está entonces el dicho, que también en la Biblia la gente lo hemos sacado muchas veces, Saúl entre los profetas, decía, sí, Saúl entre los profetas. Él, aunque era rey, también era profeta. Dios le había dado el don profético y él se fue. Y cuando se metió dentro de la compañía de los profetas, y en ese momento, parece que él se identificó, se fue, su alma se levantó, no sé, yo sé que estaba metido entre los profetas, en la atmósfera profética, y él como tenía el don profético, se le activó y también comenzó a profetizar. Porque el don y el llamado son irremisibles, Dios lo dio. Y sí, se metió entre los profetas, aunque estaba en rebeldía, y comenzó a profetizar. Tú puedes tener un don. Ahora, eso está
Una cosa es tener un don y la otra es la actitud de tu corazón. Son dos cosas diferentes. Por eso, el don no te hace espiritual, ya lo hemos dicho antes. El don no te hace espiritual, ni te hace especial, ni te hace mejor que nadie. El don sencillamente te hace que tú has sido llamado y capacitado por Dios para cumplir una función o un ministerio dentro de la iglesia de Dios, para la edificación de la iglesia. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para perfeccionar a los santos y prepararlos para el ministerio. Por eso es necesario que los dones operen bajo la unción y el poder del amor de Dios. Es necesario conocer, actuar y permanecer en el orden de Dios. Un cristiano que opera y fluye bajo el amor de Cristo no mira tanto por lo suyo, sino también por lo de los demás. No se envanece ni se engrandece a sí mismo, sino que mira a los demás como superiores a él mismo. Estos son principios bíblicos que forman parte de la estructura del orden de Dios. Esas dos ideas no son mías. Esas dos ideas que yo acabo de leer las saco de dos pasajes bíblicos. Y lo sabemos. Una persona, un cristiano que una vida que actúe bajo la unción del amor de Cristo es transformada y mira desde el punto de vista que mira a Cristo. Un punto de vista diferente a que nosotros miramos como hombres, como miramos como carne. Por lo tanto, no mira por lo suyo, sino por lo de los demás. No mira a los hermanos como inferiores a él, aunque tengas un don que sea muy relevante. Mira a los hermanos como superiores a ti y los ves como que son necesarios en tu vida. Porque somos un cuerpo. Cuando un cristiano camina en estos principios se manifiesta el amor de Dios en su vida, y cuando esto ocurre, entonces deja que el Espíritu de Dios te guíe y use el don que Él te ha dado para la edificación de la iglesia. Vamos a entrar en el último capítulo, que es el capítulo 14 de Corintios, que es el último capítulo que se explica lo de los dones y los ministerios en este sentido. Vamos a leer el capítulo entero porque el capítulo por sí solo se explica. Es una explicación que es dada por el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Ahí dice a partir del versículo 1, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí está hablando de los dones y no está diciendo que uno es más relevante que otro, está diciendo que el don de lengua, el que habla lengua, habla misterio, nadie lo entiende. Es como si una persona se me sentara aquí ahora y me empezara a hablar en japonés o en chino, yo no lo voy a entender. Me está hablando en un idioma que no lo entiendo, no lo comprendo. Él podrá tener las intenciones más buenas del corazón en su vida, pero no nos estamos comunicando porque yo no sé lo que me está hablando. Y si no sé lo que me está hablando, pues entonces no hay una comunicación entre yo, no hay un entendimiento, no sé lo que me quiera decir, aunque sea el mensaje más hermoso del mundo. No lo entiendo, no lo recibo. El que profetiza, sí, porque el que se para y profetiza comienza a decir algo que tiene que ver con mi vida, comienza a tocarme. Entonces, el don de lengua, en ese sentido, no edifica la congregación. Si nadie en la congregación entiende el don de lengua, no hay una edificación para la congregación. El que lo está hablando sí se edifica, pero la congregación no. En la profecía sí. Cuando se para un profeta y comienza a profetizar de parte de Dios, la congregación entera está recibiendo la palabra que viene de parte del mismo Dios y está tocando la fibra íntima de cada persona que se encuentra en ese lugar, en ese momento en la iglesia. Y los está confrontando y los está tocando en lo más íntimo de su ser, y eso ayuda a que esa palabra transforme tu vida y que recibas un mensaje de parte de Dios para tu vida. Cualquier cosa que Dios te quiera dar, ya sea para consuelo, ya sea para fortalecerte, para una cosa que estás viviendo o para una cosa que vas a vivir, o la respuesta de muchas preguntas que a veces nosotros hacemos para una cosa que ya nosotros vivimos y que quizás le hicimos una pregunta a Dios hace muchos años atrás y no teníamos la respuesta, y en ese momento Dios nos está dando la respuesta, porque Dios te responde cuando Él quiere, no cuando tú quieres.
Él se manifiesta de la manera que Él quiere y cuando Él quiere. A partir del versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí hay un punto muy importante. Si tú hablas en lenguas y no las interpretas, es como si no hubiese dicho nada. En ese caso, cuando hay una persona dando una profecía, es mejor que uno hablando en lengua y que nadie lo entienda. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque el que profetiza hace que las personas se edifiquen. Y el que habla en una lengua extraña y nadie lo entiende, pues nadie se edifica. Si está viendo una persona hablando una lengua extraña. ¿Y cuál es el mensaje que llega a tu vida? Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Esto es un punto muy importante. El apóstol Pablo en un momento dice que él sabe cómo corre, no como tirando golpes al viento. Y una persona habla y habla y habla en lengua, si vamos a ver una persona que tiene un don del Espíritu Santo, ¿ok? Amén, gloria a Dios que tiene un don del Espíritu Santo. Pero si yo no entiendo tu lengua, no me estás diciendo nada, es como que estás tirando golpes al viento. ¿Contra quién estás peleando? ¿Se está edificando en la iglesia? No. Y le está viendo una persona que tiene un don del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, que lo tiene. No estamos en contra de eso. Pero si lo que tú estás haciendo no me edifica, para mí, al respecto, de nada me sirve. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, porque todos han sido dados por Dios. Así que nadie puede decir que no puede interpretar una lengua. Aún una persona a veces me dijo, no, porque hay lenguas angelicales. Aún las lenguas angelicales las creó el mismo Dios. Nada es imposible para Dios y nada está oculto a Dios, al conocimiento de Dios. Las lenguas angelicales las creó Dios. Nada ha sido creado fuera de Dios. Por lo tanto, una lengua angelical también tiene su interpretación. No, a la lengua angelical, no. Si es angelical, la tiene que interpretar, porque es el mismo Dios que la creó. Nada está fuera de la comprensión de Dios. Él lo sabe todo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. No habrá comunicación entre ellos. Eso es obvio. Así también vosotros, pues ¿qué anheláis dones espirituales? Procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. El don espiritual es para edificación de la iglesia, no para resaltar a ninguna persona. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si Dios te dio don de lengua, tú le puedes pedir a Dios poder interpretarla. O que se levante un intérprete en la congregación. Porque así como Dios da el don de lengua, también da el don de interpretación de lenguas. Dios no hace las cosas medias. Yo quiero que entiendan esto. Dios no hace las cosas medias. Él cuando hace las cosas, las hace bien. Y eso entra dentro del orden de Dios. Porque si yo oro en lengua desconocida, dice el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Lógico. Tú puedes hacer una oración entera en lengua. Cuando termine yo no le voy a decir amén. La Biblia me respalda. Como yo voy a decir amén una cosa que te acabas de orar, yo no sé lo que acabas de decir. No hay un intérprete. Tú mismo no lo interpretaste. ¿A qué le voy a decir yo amén? ¿Cuál es el mensaje que tú me estás dando de parte de Dios? De que tú tienes un don, eso yo lo sé, te estoy viendo.
Pero el amén es al mensaje que estás transmitiendo. No me transmitiste nada si no hay una interpretación. Hablaste en una lengua extraña. Yo no me edifiqué, ni siquiera entiendo lo que estás hablando. ¿Cómo le voy a decir amén? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que hablo en lengua más que todos vosotros. Este era un varón de Dios, que conocía bien lo que era la intimidad con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Dice, pero en la iglesia, dice el apóstol Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y pone un abismo, una diferencia bien grande. Entre 5 y 10.000 hay un abismo. Pero él prefiere hablar 5 palabras con el entendimiento para la edificación de la iglesia que 10.000 palabras en lengua, que nadie va a recibir nada. Hermano, dice el apóstol Pablo, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, por supuesto. Si tú entras aquí y aquí hay 40, 50, 60, 100 personas y todo el mundo está hablando en lengua al mismo tiempo, alzando la voz, el que entra dice, esto es una banda de locos, me voy de aquí. No, esa es la impresión que tú le das. Por supuesto. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Porque la profecía habla a la persona que no te conoce y le está revelando un misterio a la persona que solamente sabe y lo convences. El Espíritu Santo dice convence de pecado, de juicio y de justicia, y la persona se convierte. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Lo oculto del corazón de esa persona se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo oculto de él es manifiesto por la profecía. Y entonces él recibe realmente que eso viene de parte de Dios, porque solamente Dios sabe lo que hay en su corazón y entonces se convierte. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Eso es para edificación de la iglesia, no es para exaltar a ninguna persona. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Aquí entra el orden de Dios. Si a mí ahora me hablan 3 personas al mismo tiempo, uno de este punto, uno de ese punto y uno de este punto, y los 3 me están hablando al mismo tiempo, yo no voy a recibir lo que me están hablando. Voy a tener que decir, un momento, por favor, un momento. ¿Quién es el primero de los 3 que va a hablar? ¿Tú? Bueno, háblame tú. Hay un diálogo. Ahora, ¿qué me quieres decir? Ahora, háblame tú. Estamos hablando. Y ahora, ¿qué me quieres decir? Háblame tú. Estamos hablando. Para poder comprender, pero si 3 personas me hablan de diferentes ángulos, aunque estén en una misma dirección, al mismo tiempo, parece una jauría eso. No voy a entender, no estoy recibiendo, porque la mente humana no fue diseñada para eso. Fue diseñada para dialogar. Una persona con una persona puede recibir el mensaje. Inmediatamente que entra a hablar a otra persona, es normal que la primera se calle. Y por eso dice aquí que hablen 2 o 3 a lo sumo de una congregación. Estas congregaciones en el Antiguo Testamento eran cientos de miembros, a veces miles de miembros. Y el apóstol Pablo dice que hablen 2 o 3 a lo sumo. Y uno interprete lo que está hablando. Así que si hay uno hablando, el otro, cuando él habla una parte, el otro interpreta. Así como a veces está aquí el pastor predicando y hay un intérprete traduciendo para los que hablan inglés, él predica en español y hace altos de lo que está haciendo y el intérprete
entonces te traduce la parte que él está diciendo. Así mismitico es. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay intérprete de lenguas en la iglesia, ni él la puede interpretar, dice que se calle y que sí, siga con su don de lengua, pero en voz baja ahí, que calle o internamente, y que él hable lengua para él y para Dios. Porque en vano lo está haciendo, se sigue diciendo, no, yo lo voy a hacer en acabó porque es mi don, que a mí nadie me lo va a reprimir, nadie le está reprimiendo, es un orden, si tú lo quieres quebrar, tú lo quiebras, tú lo tomas o tú lo dejas, está escrito en la Biblia. En mi Biblia dice que si no hay intérprete, calle y hable para ti y para Dios. Ahora, si tú quieres hacerlo de otra manera diferente, yo no sé qué Biblia estás leyendo, aquí dice eso. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En una congregación puede haber un profeta, 2, 3 o puede haber 20 profetas. Pero el apóstol Pablo está diciendo que aunque hayan 20 profetas en la iglesia, o aunque todo el mundo tenga 2 profecías, que hablen a lo sumo 2, cuando más 3. Y que uno juzgue lo que está hablando la profecía. ¿Por qué juzgar? Porque cualquiera se puede levantar y decir, Dios me dijo, yo vengo de parte de Dios, si lo que tú estás hablando no tiene un respaldo bíblico, eso no viene de Dios. Aunque tú tengas muy buenas intenciones, aunque tú sientas, no. Si tiene, lo que viene de parte de Dios tiene un respaldo bíblico. Si lo que tú estás hablando no tiene un respaldo bíblico, eso viene de tu carne, no viene de Dios. Lo que viene de Dios tiene un respaldo bíblico y siempre es, no para exaltar a una persona ni para engrandecer a nadie, es para edificación de la iglesia. Para eso la profecía. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, dice, cae el primero. Por supuesto, 2 personas no pueden hablar al mismo tiempo. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, esto no significa que en una iglesia que tiene características especiales, aquí la cosa es diferente. Aquí todo el mundo nos paramos de pie, aquí todo el mundo ora al mismo tiempo en alta voz, todo el mundo profetiza en alta voz, aquí todo el mundo grita. No se entiende lo que está sucediendo. No, porque en esta iglesia somos así. No, en esta iglesia ustedes tienen ese desorden así, tienen ese relajo así. La iglesia dice que Dios es un Dios de paz y no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Por lo tanto, llama al orden, porque llama a la edificación y a la exhortación de la iglesia, no al desorden. Dice, este punto que voy a leer aquí, hay 2 corrientes en la iglesia moderna hoy en día. Las 2 corrientes se defienden igual. Yo voy a poner lo que yo pienso acerca de esto. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice acerca de las mujeres. Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis que hablen en lenguas, pero hace todo decentemente y con orden. Bien, voy a explicar la parte de la mujer. Bien. Hay otras cartas en Timoteo donde el apóstol Pablo explica bien este caso. Pero hoy por hoy en día hay 2 corrientes. Una que dice que la mujer no debe enseñar en la congregación porque toma autoridad sobre el varón. Aunque vemos en el Nuevo Testamento a 2 mujeres en medio de la congregación tomando la parte de la enseñanza. Y lo podemos buscar. Una es Priscila y la otra no me recuerdo el nombre. Que si no lo digo por mañana, pero no me recuerdo el nombre. Y sí enseñaban a los santos. Unos dicen que podía ser en las casas, pero tenemos que tener en cuenta que en las casas también eran centros de reuniones de los primeros cristianos. No había en estos templos. Las casas eran los centros de las reuniones de los primeros cristianos. Ahí también se enseñaba y se impartía la palabra de Dios.
Yo pienso particularmente que hoy por hoy, como está la iglesia, Jesucristo viene a restaurar a la mujer sin dejar de quitar el lugar del varón. No está diciendo ni que el varón va a ser por encima de la mujer, ni la mujer va a ser por encima del varón. Es lo que está diciendo, que la mujer y el varón son una unidad. En el principio, varón y hembra, Dios los creó. Ahora, para no meterme mucho ahí, no quiero indagar. Hay una corriente que dice que la mujer no debe hablar. Me parece que le están quitando a la mujer todo y la están poniendo como un cero a la izquierda. La mujer no vale nada. Y para mí eso es incierto. La mujer forma parte del cuerpo de Cristo. Cristo la restauró. Si Cristo la restaura, ¿quién es el hombre para llevarla como un cero a la izquierda? Yo no estoy de acuerdo con eso. La otra parte dice que la mujer puede pastorear, que la mujer puede tomar dominio sobre el varón. Yo pienso que la mujer puede ministrar. Y más hoy en día, que los varones hemos cedido el lugar que tenemos que tener. Producto de un problema de falta. El diablo sabe cómo atacar al hombre en su debilidad. La mujer fue creada para el hombre. Y como la mujer fue creada para el hombre, pues, ¿qué pasa? Que es un ser que atrae naturalmente al hombre. Lo atrae. Y el hombre es un ser físico. Es atraído por la belleza de la mujer. La mujer lo sabe. La mujer crece sabiendo eso. Es una niña. Cuando hay una mujer que ya es una mujer, ella tiene todas las herramientas de seducir a un hombre. La mujer lo sabe. Ahora, producto de este problema, ella lo ha utilizado a la mujer como un instrumento para que el hombre sea un ser caído delante de Dios. Lo hace. Hoy por hoy en día tenemos diferentes objetos en nuestras manos, instrumentos, que pueden servir de mucha bendición, pero también si los usamos mal, son de mucha maldición. Y hay muchos ganchos en internet. Entra a YouTube, entra a cualquier página a buscar información, y donde quiera te vas a encontrar los ganchos de la corrupción y de la inmoralidad sexual. Entonces, no, es que no era mi objetivo, yo estaba haciendo esto, pero tuve curiosidad de algo que me estaba mostrando y entré a ver. Tuve curiosidad. Hay un refrán en el mundo que dice, la curiosidad mató al gato. Quiero volver a la mujer. Sí. Ya no hay varón, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Y todos hemos recibido los mismos dones. Los dones los da el Espíritu Santo y los da como Él quiere, a quien quiere. Ahora, las dos corrientes están bien cimentadas en la Biblia. Yo no me voy a poner a darle razón a ninguna de las dos. Yo pienso que en el mundo moderno de hoy en día, la mujer se ha levantado como un pilar importante en la iglesia y muy fuerte. Precisamente porque el varón ha descuidado su posición. Aquí podemos pararnos y aparentar una cosa, pero Dios sabe lo que realmente somos. Dios sabe los pasos que andamos. Dios conoce nuestra intimidad. Nuestro Dios no es solamente el Dios de la iglesia, nuestro Dios también es el Dios de nuestra intimidad. Cuando nosotros estamos solos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Él conoce todas las cosas. Por eso habíamos hablado en el estudio pasado, a toda la palabra, que el primer hombre que caminó con Dios fue Enoc, en el Antiguo Testamento, antes del diluvio. Y dice que agradó tanto a Dios que Dios lo traspuso. Ahora, la época de Enoc no era una época fácil, por ser una época muy antigua. Jesucristo compara los últimos tiempos justo con los tiempos antes del diluvio. Y dice que la humanidad en aquellos tiempos se casaba y se daba en casamiento. Había una corrupción tan grande y una inmoralidad tan grande y una maldad tan grande que a Dios le desagradó tanto que dice que se arrepintió de haber creado al hombre y envió el diluvio. Y a través de Noé, Él salva a la humanidad, Él salva a la creación.
y le da una nueva oportunidad. Pero había una corrupción muy grande. Así la corrupción de aquel tiempo, dice Jesucristo que va a ser en los tiempos finales, es la corrupción que nos alcanza en este tiempo. Y en este tiempo la corrupción ha llegado a un grado tal que está afectando a todos, tanto a hombres como a mujeres. Pero el hombre está llamado a ser cabeza, no la mujer. El hombre está llamado a ser el primero que busca a Dios, no la mujer. El hombre está llamado a ser el primero a tener esa intimidad con Cristo. Porque cuando él recibe de Cristo, cuando él recibe de Dios, entonces él está preparado para modelar a su mujer y a sus hijos a Cristo. Porque su mujer y sus hijos no ven a Cristo, pero sí lo ven a él. Entonces tú tienes que buscar una intimidad con Dios. Pero si estás en la bobería, ¿qué le estás modelando a tu mujer y qué le estás modelando a tus hijos? Entonces, en el Antiguo Testamento hay una mujer, una guerrera de Dios, que es Débora. Y Débora se levantó, pero no era a Débora la que le habían dado en la encomienda. Pero como al hombre que Dios levanta y que le da la encomienda tuvo miedo, Débora toma el lugar y le dice: la gloria no va a ser para ti. Si yo voy, la gloria va a ser para mí. Y Débora era profetisa. Débora no era cualquier persona, ella era una profetisa de Dios Altísimo. Entonces, una profetisa tiene la autoridad de pararse y profetizar en una congregación. La mujer sí puede pararse en una congregación y sí puede hablar. La mujer, cuando una mujer profetiza, ella de hecho está enseñando a la congregación. Good morning. La mujer está enseñando a la congregación. Y la profecía es para, lo vimos ya, que es para edificación de la congregación. Como consecuencia del pecado, después que Eva y después Adán comen del fruto prohibido, como consecuencia del pecado, Dios le dice a Eva que su voluntad estaría sujeta a la voluntad del hombre. Pasan los años y existen textos como este que te dice abiertamente que en Cristo no hay diferencia. Pero vamos entonces a aplicarlo en la realidad, viendo textos como ese que acabas de mencionar de Débora. Hoy por hoy, escondidos del machismo, los hombres han dejado a las mujeres en oculta, en secreto, vamos a ponerla, pero han tomado su posesión de liderazgo. Si la sociedad está como está es precisamente porque el hombre ha dejado su posición de liderazgo y las familias se han perdido y los hijos ya no son nuestros, los cogió el enemigo, porque el hombre perdió su posición. En la iglesia está pasando lo mismo. Tristemente las estadísticas, y son estadísticas, tristemente las estadísticas que están en el mundo son similares a las que están en la iglesia, o las que están en la iglesia similares a las del mundo. El mismo porcentaje de divorcio que hay en el mundo es el mismo porcentaje de divorcio que hay en la iglesia. El mismo porcentaje de personas atadas a la pornografía, a la corrupción sexual que hay en el mundo, es el mismo porcentaje de personas que están atadas a la pornografía y a la corrupción sexual que hay las personas que están en la iglesia. Y así pudiéramos estar sacando todas las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo. Y producto de que vivimos en el mundo, nosotros constantemente estamos siendo bombardeados por el mundo con su manera, con su forma de ser, con su forma de actuar, de pensar, lo que ellos quieren, lo que anhelan, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con relación a esto? Tenemos entonces que aprender de Dios, tenemos que saber cómo Él se proyecta, cuál es su manera de pensar, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, todo, y acercarnos a Él en una actitud humilde. Cuando nos acercamos en una actitud humilde y dispuesto, abierto nuestros corazones para aprender. Jesucristo dijo: de cierto os digo que si ninguno de ustedes nace de nuevo, no son como niños, no están aptos para entrar en el reino de los cielos, no van a entrar, tienen que ser como niños. Un niño es una esponja que está dispuesto a aprender todas las cosas de nuevo. Tenemos que aprender todas las cosas de nuevo, pero ¿de quién? De Jesús, de Jesucristo. Dice ahí para terminar:
Esta enseñanza termina diciendo justo y enfatizando lo que hemos estado enseñando en la iglesia de Jesucristo. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Y por qué? Porque el Dios vivo y verdadero es un Dios de orden. Dios no opera donde está el desorden. Donde se establece el desorden, tú te puedes sentir, a veces confundimos lo emocional con la manifestación de Dios. Ojo, lo confundimos. ¿Por qué? Porque estamos juntos, muchas personas nos congregamos, porque participamos en un momento de lecturas espirituales, de alabanza, nos gozamos, saltamos y estamos en una fiesta espiritual. Y creemos que esa alegría que tenemos en ese momento es la manifestación de Dios. Qué bueno estuvo la reunión, ¿viste qué bueno estuvo? Esa no es. Lo emocional en nuestra vida no es la manifestación de Dios. Cuando hay una manifestación de Dios, sí toca nuestra vida, nos quebranta. Y ahí también toca nuestra parte emocional, pero es diferente. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, existe una transformación. Es difícil que una persona diga que Dios se le ha revelado a su vida, que Dios se ha manifestado y que su vida no sea transformada. Lo emocional no tiene que ver nada con lo espiritual. Lo espiritual de Dios viene revelado a través de su verdad y a través de cómo Él es. Y eso va incluido en su amor y en su orden. Cuando operamos fuera del amor y del orden de Dios, allí no se manifiesta Dios. Allí se manifiesta nuestra carne. ¿Okay? Hasta aquí llega el estudio de hoy. Recuerden esto. El orden es importante porque nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Que Dios les bendiga. Y con este estudio terminamos la serie del orden de Dios. Amén. Vamos a orar. Sí, Dios, te damos gracias, Padre, te alabamos, Señor. Te pedimos perdón por cada una de nuestras faltas, Padre. Te damos gracias por estos estudios, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu, Dios, nos ayudes, Dios, a que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Que cada estudio que aquí se reciba, Dios, sea una enseñanza para nosotros, Dios, y que tu Santo Espíritu nos ayude a transformarnos conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad.